Ya, déjeme contarle otra cosita. Fíjese que hay un estudio que revela que jóvenes son quienes consideran al trabajo como menos importantes para sus vidas. Alarmante, o quizás no tan alarmante, pero bueno. Una investigación realizada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba determinó que jóvenes de entre 18 a 29 años son el tramo etario que menos relevancia le dan a sus empleos, alcanzando apenas un 83%, 83,1%, mientras que las personas mayores de 60 años, casi en su totalidad, lo definen como muy importante para sus vidas. Puede ser un tema generacional ahí. Interesante el estudio de percepción laboral en Chile, ¿no? También muestra que para las personas tener un buen sueldo es prioridad al momento de conseguir un empleo. Un 66,5% dijo eso, superando, por ejemplo, a tener un buen ambiente laboral, más estabilidad o hacer lo que les gusta, que apenas llega en ese último punto un 34,9%. Vamos a conversar con Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba. Lo tenemos acá. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Estoy muy bien. ¿Qué tal? Bien, interesante estudio respecto a las percepciones laborales, pero entrega datos relevantes sobre todo con el tramo etario jóvenes, que consideran que efectivamente, en comparación con otros tramos, solo un 83,1% considera que el trabajo, que para muchos es parte importante de nuestra vida, para ellos no es tanto. ¿Qué más nos dice este informe? Además que es un dato relevante para poder analizar el comportamiento de la gente hoy en Chile. Sí, la verdad es que el estudio nos entrega información bien relevante a nivel general de la población nacional, pero cuando nosotros hacemos doble clic en los tramos etarios, pero también a nivel socioeconómico, encontramos particularidades bien interesantes que no son tan intuitivas como uno pensaría. Otras sí. Por ejemplo, lo que señalabas tú, más del 75% de la gente en general, la población general, cree que el trabajo es algo muy importante para sus vidas. Pero esto cambia, así como señalabas tú. ¿Qué porcentaje es? Más del 75%. 75%. O sea, perdón, del 94%. Del 94%. 94%. Es que es un porcentaje sí, bien importante. Muy importante. Pero eso cambia según los tramos etarios. Y los que lo valoran más son las personas de mayor edad y los que lo valoran no tanto, lo valoran harto, pero no tanto, con distinción importante, son los tramos más jóvenes. Y de hecho, los que dicen que es muy poco importante, un 15%, son los jóvenes, que son los que más responden que es muy poco importante. Y eso, tenemos la inquietud de seguir investigando si esto es un fenómeno de nuestra época o es un fenómeno generacional que siempre ha sido así en virtud de las trayectorias laborales de las personas. Es decir, probablemente lo que ocurre es que a medida que uno trabaja y se desarrolla laboralmente y escala puesto y tiene más responsabilidades y genera cierto apego con el trabajo, lo valora más que quienes recién están con un horizonte abierto por su vida, cuando todavía están viendo qué es lo que quieren hacer, cuando están optando, porque el tramo joven, digamos que entre los 18 y los 30 años. Sí. Entonces aquí también entra gente que acaba de entrar a estudiar o que está por entrar a estudiar, que todavía no se desarrolla laboralmente, que todavía no ha trabajado, digamos, en general. O no tiene una carrera. Pero eso también cambia un poco el escenario, ¿eh? De hecho, yo creo que mucha gente acá a lo mejor va a empezar a contarnos. Hay mucha gente que años atrás partió en un trabajo y hasta el día de hoy sigue en ese trabajo. Entonces, no sé, por ejemplo, mi papá lleva creo que 45, 48 años en un mismo lugar trabajando. Y en la realidad muchas personas que llegaban a un lugar y ahí se quedaban. Hoy esa tendencia, esto nos demuestra que cambió absolutamente, digamos. Las nuevas generaciones como que dicen voy a probar y después me voy. Claro, eso puede ser una hipótesis interesante en el sentido de que si esto es algo contextual de nuestra época o ha cambiado con la época, porque podemos decir, uno escucha a muchas personas decir yo he trabajado toda mi vida en esto, tal como decía tu papá, por ejemplo, y hoy uno parece observar que los jóvenes prueban más cosas, se cambian de trabajo, no necesariamente están en un trabajo, se esfuerzan por estar en un trabajo demasiado tiempo, buscan más, digamos. Sí. Eso es muy interesante. Y puede verse también, aquí estamos tirando teoría, porque ustedes entregan la data nomás, pues la interpretación ya hay que, me imagino que otra investigación un poco más, no sé si llamarlo cualitativa, ¿no? Un poco más para poder identificar fenómenos, no sé si esa es la palabra, fenómenos, tendencias, ahí tú me ayudas que es un poco más técnico que yo, pero si uno lo mira quizás para las generaciones anteriores, digamos, el trabajo era más importante porque el sustento base era más precario, ¿no? Entonces trabajar era una necesidad. Puede ser que también para las nuevas generaciones, de los 18 años de ahora, vienen con una base económica un poco más sólida de los papás, que les permiten darse estos juntitos de decir, si no me gusta, me voy. Entonces no es tan importante el tema del trabajo. Sí, ¿puede ser una idea de eso? Eso tiene sentido. Nosotros tenemos que pensar que las personas mayores de
45 años, son personas que comenzaron sus trayectorias laborales en un Chile muy diferente. Chile vuelve a la democracia en el año 90 con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Entonces, el tema material de tener trabajo era mucho más importante y las personas se aferraban o tenían la idea de que hay que aferrarse con uña y diente a ese trabajo. Hoy en día no es así. Hoy en día tenemos una masificación de la educación superior, por ejemplo, que es un ámbito en el que también entramos a preguntar cuánto se valora el tener un título profesional para una carrera laboral, y resulta que los jóvenes también es algo que valoran menos. Se valora, en general la población nacional valoran tener un título como algo importante para su trayectoria laboral, pero los jóvenes lo valoran menos que las personas de mayor edad, cuando en Chile se estudiaba mucho menos en la educación superior, y esto fueron los 90. Sí. O sea, la masificación de la educación superior con la reforma del CAE, que masificó exponencialmente la entrada a la educación superior, implicó que, claro, lo que antes era algún bien escaso, como dicen los economistas, que era tener un título, por lo tanto se buscaba, y algunos investigadores establecen que funcionaba hasta como un título nobiliario. Esto de yo tengo un título profesional en Chile en los 90, era como tener un título nobiliario, era un reconocimiento social distinto, que después que se masifica la educación superior, pierde esa importancia relativa porque mucha más gente tiene ese título. Mira, acá la gente está entregando muchas teorías cualitativas a un dato cuantitativo, si es que lo decimos de esa forma. Claro, por ejemplo, este fenómeno, ahora no tienen una familia que mantener. Antes un poco, decía, se casaban a los 25 años la gente de antes, y además había mucha más pobreza, por lo tanto el trabajo se valoraba un poquito más, digamos, quizás para los tramos más antiguos. Seguramente esos jóvenes viven con sus padres y por eso no lo valoran, puede ser una opción, dice otra auditora. También nos dicen que, claro, había menos trabajo de antes y era un país mucho más pobre. Y un último comentario, porque han llegado varios, ¿eh? A ver. Pero quizás nos introducen otro dato que entrega este informe, que lo estuve leyendo hace un ratito. ¿Cómo hacen importante el trabajo para los jóvenes si ahora hacen cualquier cabeza de pescado, la suben al sistema y más encima le pagan para ver las visitas que reciben? Ah, bueno. Que es un fenómeno. Ustedes lo preguntamos. Lo preguntaron en el informe, ¿no? Sí, lo preguntamos. 40 o 42%, si mal no recuerdo, de nuestros encuestados dicen que creen que hoy en día ser influencer es una mejor forma de ganar dinero que un trabajo, digamos, tradicional. Casi la mitad, ¿no? Relevante. O sea, no deja de ser importante. No deja de ser importante porque, bueno, yo no tengo redes sociales ni vengo mucho de esa dinámica, entonces me parece muy curioso, pero sí uno ve que la población en Chile transversalmente consume mucha red social y hay mucho creador de contenido. No sé, a mí me gusta el fútbol, en el ámbito del fútbol vemos que hay una liga la Kings League, algo desarrollado por influencers. Y redes sociales, claro. Que cambia las reglas del fútbol, o sea, es un fenómeno muy masivo y es muy interesante. Y eso nos lleva quizás a observar el otro tema, a lo que estamos hablando antes, del tema de la valoración del título profesional. Claro, si la gente cree que hay otros caminos o que el título profesional no te da gran certeza de tener un buen trabajo, buenos ingresos, se empiezan a buscar otras formas que vienen con la época, que en este caso es ser influencer, por ejemplo. Ya, es una demostración importante de cómo han ido cambiando los tiempos, ¿eh? Pero además dice, el estudio muestra que para las personas tener un buen sueldo es prioridad al momento de conseguir un empleo. O sea, la plata, porque que uno si lo ve con la nueva generación uno podría decir que es raro, ¿no? Porque hoy la gente quiere estar en un lugar feliz, más que entendiendo que está la base económica medianamente sólida, ¿no? Pero dice que es prioridad al momento de conseguir un empleo las luquitas, el buen sueldo, superando, por ejemplo, tener un buen ambiente laboral o tener estabilidad, que es otro ítem, o que al que a mí me sorprendió que esté tan bajo, hacer lo que les gusta, apenas un 34,9%. Sí, nosotros lo presentamos de la siguiente forma. Los aspectos laborales más materiales, el sentido más pragmático del trabajo, que en primer lugar sale que a la gente lo que más le importa es tener un buen sueldo, pero no tan lejos viene tener un buen ambiente laboral. Ojo que está en segundo lugar, pero no tan lejos. O sea, la gente valora estar en un lugar donde se sienta tranquilo, acogido, donde se lleve bien, al menos con las personas con las que pasamos. Nosotros en el trabajo pasamos la mayoría de nuestro tiempo, mucho más que con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Pasamos mucho tiempo en el trabajo y la gente lo valora. En primer lugar, el sueldo, por supuesto, y también, y en tercer lugar aparece tener estabilidad. Esto es una aproximación más pragmática a lo que es el empleo. Y los aspectos más vocacionales o de desarrollo de otro tipo de cosas aparecen, pero aparecen en un lugar bastante secundario. Y aquí volvemos a la distinción por tramo etario. Quienes más valoran tener un buen sueldo son las personas de mayor edad. Y los más jóvenes valoran más los aspectos, o valoran menos el tener un mayor sueldo y valoran un poco más los aspectos más vocacionales. Claro, ahí se entiende un poco la dinámica. Sí. ¿Qué otras consecuencias o
conclusiones más bien, no consecuencias. ¿Qué otras conclusiones importantes les entregó este mapeo de la percepción laboral que hay en Chile? Bueno, hemos hablado aquí bastante de las diferencias que vimos a nivel etario, pero también encontramos diferencias importantes a nivel socioeconómico. Sobre todo en dos cosas. En la valoración del título profesional es más valorado entre las personas de nivel socioeconómico alto, más que las personas de nivel socioeconómico más bajo. Y otra cosa que valoran, y hay otra cosa sobre los temores. Quienes tienen menos temor a perder el trabajo son personas mayores y también personas de estrato socioeconómico alto. Quienes tienen más temor a perder el trabajo son personas de estrato socioeconómico bajo. Quienes están más satisfechos con su trabajo y con que están orgullosos donde trabajan, afirman que pueden innovar, afirman que les gusta lo que hacen. También son personas de estrato socioeconómico más alto en comparación a las personas de estrato económico más bajo. Eso tiene bastante sentido en el siguiente sentido. Las personas de estrato económico más bajo suelen tener trabajos más mecánicos, más rutinarios, menos desafiantes, porque son personas de menor calificación en general. Y los trabajos más sofisticados, donde hay más oportunidades, más opciones de innovar, de cambiar, de qué sé yo, son trabajos de mayor calificación y por lo tanto tienen mayores remuneraciones. Eso es importante porque hay toda una bibliografía en ética y economía de la cual nosotros nos inspiramos para hacer este estudio, que dice que el trabajo es mucho más que una remuneración y una mantención de ingresos para vivir, de una cuestión material. El trabajo, la gente también busca reconocimiento social, que la sociedad valore lo que uno hace. Necesita también la gente sentir que el trabajo me permite crecer, desarrollarme, ser más, desarrollar virtudes, tener oportunidad de hacer otras cosas. Está el ámbito vocacional, está sentir que hay autores que señalan que es muy importante para la gente sentir que lo que hacen le hace un bien a la sociedad. Sí. Y que al mismo tiempo la sociedad lo reconoce. Todas esas cosas nos inspiraron a ver, bueno, ¿qué pasa con eso en Chile? ¿Cómo la gente percibe? ¿Qué es lo que le valora más? Claro, los temas más vocacionales no los valoran tanto. Y aquí vamos a la parte de los temores. Un 40% de las personas tiene algún temor o mucho temor a perder su trabajo, sí, a pesar de que quienes tienen trabajo están muy satisfechos con su trabajo. Las personas que tienen trabajo nos dicen estar satisfechos, pero tienen temor de perderlo. Te iba a preguntar cómo está el nivel de satisfacción con el trabajo de los chilenos, porque uno tiende a pensar que un porcentaje importante puede decir, no, tienen un trabajo de porquería, que bla, 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 y por eso andan estresados en el día, y bocinazo, y qué te pasa en el metro. ¿Qué nos dice este informe? ¿El nivel de satisfacción es alta la satisfacción? Es alto el nivel de satisfacción. Y esto es importante porque nosotros hicimos la distinción, las personas de todo el universo, no todos tienen trabajo, pero más del 70% de quienes encuestamos tienen trabajo, ya sea formal o informal. De ellos, de los que sí están trabajando, o sea, de los que día a día se levantan a trabajar y van a hacer su mejor esfuerzo por trabajar, más del 80% está satisfecho con su trabajo, se siente orgulloso del lugar donde trabaja, cree que puede desarrollarse, que tiene oportunidades de innovar. Más del 80% en todos esos criterios que te acabo de señalar, señala eso. Es revelador esa cifra igual, pero es importante, porque, o por lo menos sorprende, ¿no? Yo no sé si me imaginaba que el gran porcentaje de los chilenos estaba tan conforme con su trabajo. Es bastante revelador. Y para ustedes no fue tan revelador. Mira, la verdad, en lo personal, nosotros somos varios investigadores en el observatorio. Yo no soy sociólogo, nosotros trabajamos con dos sociólogos, pero en lo personal, yo soy cientista político, me sorprendió un poco. O sea, uno cuando hace estos estudios no hace apuestas en el equipo y dice a ver qué va a salir en cada pregunta, pero sí reconozco que me sorprende un poco el nivel tan alto, porque más de un 80% de satisfacción con este tipo de cosas, ¿ya? Pero como te decía antes, hay que hacer doble clic en los tramos etarios, en el nivel socioeconómico de las personas, porque, como te decía antes, el nivel socioeconómico alto señala mayor satisfacción que el nivel socioeconómico bajo. Y eso es una preocupación de la literatura en economía, de que hay muchas personas que se van todos los días a un lugar a desarrollar funciones que no les generan una satisfacción más profunda que ellos sí buscan o sí quisieran tener en su trabajo. Esto de la retribución social, esto de sentir que hago un bien, esto de sentir que desarrollo alguna clase de virtud como profesional o como integrante de una comunidad de la que somos todos parte. Oye, tú decías que, no recuerdo la cifra de la gente que tenía miedo a... Al 40%, casi un 40%. Lo que quiere decir que el 60% no tiene temor a hacer... Un 40% son los que refieren tener algún temor o mucho temor. Y porque quiero invertir la cifra, porque también me parece llamativo, si es que es así, o hay alguna otra opción intermedia,
suponiendo que son cerca de un 60% que la gente que no tiene temor a ser despedido. Sí, no tiene temor. ¿Les sorprendió esa cifra igual? Porque a mí igual me llama la atención. Uno siempre puede pensar que la condición es socioeconómica, que a lo mejor el trabajo forma parte importante de las vidas, digamos. Puede ser un porcentaje mayor quizá perder el trabajo, pero me sorprende igual. ¿A ustedes les sorprendió o era dentro de lo que esperaban? En esta cifra a mí me parece muy importante hacer el doble clic por estrato socioeconómico. Ya, perfecto. Porque las personas de estrato socioeconómico alto nos reportan alrededor de un 40% de tener casi ningún temor de perder el trabajo. O sea, la mayor despreocupación por perder el trabajo viene de las personas de estrato socioeconómico alto. Y la mayor preocupación y la menor despreocupación por perder el trabajo son de estrato socioeconómico bajo. Y hay una diferencia importante, o sea, es casi el doble de gente que está muy segura de no perder su trabajo, que eso es un nivel de, no sé, para todos quienes trabajamos, estar muy seguro del lugar donde estás y que no vas a perder ese trabajo te genera una tranquilidad para todo el resto de tu vida. O sea, tú vuelves a tu casa, estás tranquilo con tu familia, qué sé yo, con tus amistades, haces planes, proyectas, vacaciones, qué sé yo. Pero cuando tú eres de ese 40% que tiene temor o mucho temor en perder, en la vida se hace mucho más incierta porque el trabajo no solo nos mantiene económicamente, sino que es a lo que nos dedicamos la mayor parte de las horas de nuestra vida. Oye, no sé si lo habrán preguntado en el informe, o sea, en el estudio, pero tiene el tema de la tecnología. Bueno, hablaban de esta nueva forma de trabajar mediante el teléfono, digamos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la llegada de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y todo eso que en algunos casos ha venido a reemplazar funciones productivas, sacando directamente a la mano de obra. ¿Se preguntó eso? ¿Está dentro de la...? Sí. ¿Hay temores ahí? Nosotros ¿no? preguntamos cuánto temor sienten, qué tan amenazado ven su empleo por parte de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial. Y hay un alto temor. 60% de nuestros encuestados dicen que creen que todas estas nuevas tecnologías son una amenaza para su empleo. Mira. Eso es alto. A ver, hay que entender que en Chile quizás con el tema laboral estamos en un escenario de incertidumbre por varias razones. Estamos en un cambio de ciclo político, se ha hablado mucho de la precarización del empleo, hay mucha informalidad. Si bien es cierto, no tenemos un desempleo especialmente alto, sí parece que está estancado la creación de empleos a como estábamos acostumbrados hace pocos años atrás. Eso es una cierta incertidumbre. Pero por otro lado estamos viviendo cambios tecnológicos y de las dinámicas del mercado laboral de forma muy veloz. Muy, muy veloz. La pandemia aceleró eso también, porque las dinámicas laborales en la pandemia tuvimos que recurrir a la tecnología quizás de una forma más acelerada de lo que lo habríamos hecho sin pandemia. Por lo tanto, los cambios acelerados en las dinámicas sociales siempre exacerban los temores y los exageran. Lo vemos también con el tema de seguridad. En Chile no es un país tan inseguro como nuestros vecinos, pero nosotros vivimos mucho más atemorizados. ¿Por qué? Porque los cambios han sido muy rápidos. Lo mismo ocurre con las tecnologías y con estas incertidumbres también que son propias de nosotros, de lo que ocurre en Chile con el mercado laboral. Estos cambios tan veloces a las personas les generan incertidumbre y la incertidumbre siempre es temor. Y las nuevas tecnologías son una dimensión que ni los más expertos te pueden decir esto va a funcionar de esta forma y esto de esto otro. Sí, en la bibliografía económica se advierte que es muy importante que las personas se capaciten, que aprendan, que se reinventen, que cambiar los mismos formatos de las carreras profesionales, que se aprendan en función de otras cosas que antes no se hacían y que hay que estar mucho más preparados, incluso los profesionales, para cambiar rápidamente lo que estudiamos en la universidad en poco tiempo puede quedar desactualizado. Entonces, este temor es bastante transversal, tanto por edad como por nivel socioeconómico. ¿Hay algún otro dato interesante, además de lo que han entregado, que revela este estudio, no? Porque estamos hablando de satisfacción laboral, estamos hablando de miedo a perder el trabajo, estamos hablando de los elementos principales para poder conseguir trabajo, de los gustos para conseguir trabajo. Es una especie de radiografía bien completa, un poco de cómo la percepción de los chilenos, ¿no? Sí, lo que a nosotros nos interesa, más datos, lo que a nosotros nos interesa es indagar un poco más. Nosotros vamos a replicar este estudio para ver cómo esto se desarrolla en el tiempo, porque como hablábamos al principio, nosotros tendemos a comparar con nuestros papás, con nuestros abuelos, cómo ellos nos relataban esto. Entonces, lo primero que nos interesaría hacer es hacer un seguimiento en el tiempo y ver si hay tendencias que van cambiando o son cuestiones propias de las trayectorias laborales de los individuos, que han ocurrido siempre. Sí. No sé, si nos remontamos 100, 50 años atrás, quizás quienes estaban por entrar al mercado laboral
compartían los temores que hoy tienen quienes están por entrar al mercado laboral. O la dinámica de esos temores o de cómo se percibe el trabajo cambia a lo largo del desarrollo de la carrera profesional, y eso es normal, y eso ha ocurrido siempre y se ve afectado por las contingencias, pero hay una tendencia de trayecto laboral, de trayecto profesional que es más o menos constante en el tiempo. O si hay una cuestión contextual de nuestra época y esa tendencia se afirma o se distingue en el tiempo. Es muy importante, a nosotros nos parece también el tema de la percepción sobre los títulos profesionales, porque el relato meritocrático en el cual descansan la sociedad occidental en general, las sociedades democráticas que creen en la igualdad entre las personas, bueno, las desigualdades se justifican en función del mérito. Sí, claro. Y eso, comprender que hay desigualdades justas que vienen en función del mérito de los individuos, es lo que nos da estabilidad social. Es una de las bases de la estabilidad social. Y si resulta que una de las promesas para la meritocracia es el título profesional y eso pierde valor, entonces se estabiliza el relato meritocrático. Se desestabiliza. Y eso genera frustración, genera incertidumbre, genera un montón de cosas que son complejas para en última instancia, para la convivencia y la veracidad de los relatos con los que construimos sociedad. Eso nos interesa mucho seguir investigando. Muy interesante esta radiografía de la percepción laboral que tienen los chilenos, sobre todo con los jóvenes, que son los que consideran menos importante el trabajo para sus vidas, ¿no? Interesante la data que entrega esto para tener una idea también de cómo se está moviendo el mundo y estas nuevas generaciones. Marcelo Estrella, director del Observatorio